Gracias, Fermín. Gracias, Iseth. Gracias a todo el auditorio que en este día, para México, en esta mañana, para varias partes del mundo, en este caso con ustedes, buena tarde, una jornada o días de jornadas internacionales en esta red ICEP, donde me place poder compartir un poquito de lo que es mi experiencia en este campo de la orientación vocacional. Para mí es un orgullo, primeramente, ser egresado de la Universidad de Morelia, donde cursé también mi licenciatura y ahora estar a cargo en la dirección de la misma. En mi labor, pese a que es la parte de la psicología clínica, sin embargo, he ejercido durante buen tiempo o varios años en departamentos psicopedagógicos, tanto en secundaria como en bachilleratos públicos y particulares, en lo que es el estado de Michoacán, acá en la República Mexicana. Antes de yo iniciar la presentación o la proyección de la misma, quisiera permitirme unos minutitos para compartir, debido a que cada país, cada región, cada estado, en este proceso de orientación vocacional, tenemos o se tienen sus avances propios en este entorno, en este ámbito educativo y por ende en orientación vocacional. En lo que compete a la República Mexicana, la orientación vocacional data de los años de 1912, donde se realizó una pequeña encuesta, una entrevista a cargo del ingeniero Alberto Pani, en la que él utilizó varios conceptos propios de la labor educativa, de la labor del orientador, lo que inicia como un parteaguas en el inicio de la orientación educativa en México. Entre 1912 y 1914 se realizan una serie de congresos de educación definiendo la transformación de la escuela en México. Los pormenores en el seguimiento al apoyo íntegro en el alumno, donde inicia a insertarse el apoyo de orientación o de perfiles técnicos que se denominaban así en orientación vocacional. Para 1923 se funda el Instituto Nacional de Psicopedagogía, obviamente ya con el servicio de orientación profesional. Para el año de 1933, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, genera una serie de ciclos de conferencias. En este sentido, el qué hacer, el deber del orientador como tal vocacional. Es hasta la década de los 50 cuando inicia la orientación vocacional como tal en los tres sectores: el nivel básico, que es la secundaria, el, el nivel medio superior, que es el bachillerato, y el nivel superior. Entendiendo en ese entonces que en lo que era el nivel secundaria, el apoyo al educando era la información vocacional o los exámenes psicotécnicos, entrevistas y el asesoramiento educativo en general. A partir de ahí, a partir de eso, de esas décadas, de esos años, se llevan a cabo una serie de foros, de investigaciones, de programas de ayuda, con el propósito de fortalecer estos vínculos en la educación, en el perfil vocacional, en el qué hacer del orientador vocacional, y se enumeran una serie de actividades en cada nivel o sector educativo.
En este tenor, reitero, cada país, cada estado, cada república conlleva su propio avance, sus fundamentos en cuestiones teóricas, en cuestiones prácticas, pues conlleva en sí la economía, la política, la sociedad, la cultura y la familia que siempre está detrás de nosotros. En este sentido, la orientación vocacional y la toma de decisiones genera y crea un juego, un rol fundamental dentro de la educación básica, media superior y superior. Nos lleva a las personas que ejercemos, que apoyamos en este sentido a los jóvenes a una toma de decisiones, la deontología profesional, es decir, nuestros principios básicos que deben existir en esta práctica orientadora. En nuestro código ético en México, que en su última actualización, surgen los códigos del orientador vocacional, donde debemos vigilar, apoyar, orientar al chico de la mejor manera. En la orientación vocacional y la toma de decisiones, por naturaleza, el joven cursa una disonancia cognitiva, el discernimiento. Un tema que nos lleva en común a todos países, al mundo entero, a las diferentes instituciones educativas donde prestemos nuestros servicios. Lo que nos lleva es el aportar, el apoyar al joven en el ejercicio de su área profesional en la que se va a desenvolver durante el resto de su vida. Para el joven no resulta nada sencillo, mucho menos cuando no dispone con herramientas básicas o necesarias de orientación vocacional. En la República Mexicana, o para ser concretos, en nuestro estado de Michoacán, desafortunadamente tenemos instituciones educativas en zonas rurales o marginadas, donde este servicio de orientación vocacional no existe y por ende el chico culmina su academia en un bachillerato y por tener esa disonancia cognitiva prefiere esperar, no saber qué es lo que va a decidir, entrar a otra carrera o entrar más tarde, ingresar a una institución donde después dice, creo que me equivoqué y no fue la carrera adecuada. Este discernimiento vocacional ante esta disonancia cognitiva que genera, decía yo, contradicción, por un lado, por la edad propia del joven en la que cursa, por otro lado, la gama que en la actualidad se ha abierto educativa. La República Mexicana más o menos tendremos de 370, 400 oportunidades donde el chico puede elegir alguna carrera. Sin embargo, tienen que ver varios elementos y complementos que en un momento estaré describiendo. Rimada Peña, experto en orientación vocacional, nos decía que el estudiante forzosamente necesita de otras personas, el joven, para que se le apoye en la elaboración de su proyecto de vida. Y seguramente desde un punto de vista personal, creo que esto tiene su fundamento, tiene su base, tiene su eco en la teoría de Erickson, donde comparte que el joven tiene una crisis normativa como adolescente normal
en los procesos de desprendimiento y diferenciación, que van a generar como una desestructura, lo que va a conllevar a su mundo interno y externo. El dejar un bachillerato y después emigrar, en su mayoría, al menos acá en Michoacán es muy común que el chico termina su bachillerato y tiene que emigrar a otra ciudad, a otra zona, pero todo esto conlleva a un movimiento interno y externo. Esto interfiere en su vínculo positivo para este objetivo de carrera. Por ello, nosotros como orientadores, el apoyar en un buen diagnóstico resultará al joven, sin embargo, resultará para él algo atractivo en cuanto al acompañamiento. En la orientación vocacional y en la toma de decisiones, si me permiten, voy a extender mi pantalla. En este proceso de orientación vocacional, es muy importante que para tomar esta decisión profesional, el chico renuncia a una N cantidad de opciones por estudiar. Si yo me remoto al tiempo cuando fui estudiante, únicamente tenía pocas posibilidades de estudiar una carrera, pero detrás de mí venía un linaje o alguna lealtad invisible para yo poder culminar una carrera, las posibilidades que tenía en ese momento. Sin embargo, y en base a los años actuales, en esta gama profesional, el chico debe tener en cuenta que únicamente debe optar por una. Aquí, nuestro quehacer fundamental, cómo apoyar, cómo guiarlo desde las primeras entrevistas, saber del chico en sus habilidades, en sus capacidades. Es por esto que se debe ayudar para que elija correctamente su vida futura. Es común escuchar que existen diversos profesionistas o profesionales que estudiaron alguna carrera, pero después también decir es algo que no me llena, que no me satisface, que la estudié porque en su momento era lo que tenía a la mano. Y ahí nuestra labor como orientadores educativos. Y para esto existen los factores internos y externos que son propios del individuo o del alumno para esta toma de decisión en su vida. En los factores internos podemos mencionar todo lo que implica al cambio en el alumno, sus habilidades, sus aptitudes, sus intereses, sus valores, qué capacidad intelectual tiene y cuál es su estructura de personalidad. Se nos abre aquí una gama en el campo psicológico para evaluaciones de orientación y perfil psicológico, de orientación perfil vocacional, para tener en cuenta en qué es hábil, en qué es apto, qué es lo más mejor en este sentido para él y que le resulte más grato. En mi ejercicio profesional, siempre que estoy frente a un grupo o frente a un chico, he escuchado que lo más común o lo más cotidiano es buscar la carrera que económicamente me remunere un poco mejor. Y esto tiene que ver con las partes que mencionaba, la parte de la lealtad invisible. Aquello que mi papá, mi mamá no pudo estudiar y lo va a transmitir para mí para que yo lo estudie.
soy hijo de médico y necesito ser médico. Soy abogado y mi herencia a esa lealtad es ser abogado. Sin embargo, es muy importante el acentuar el amor, la pasión a lo que es tu habilidad y tu aptitud. En los factores externos es muy necesario saber el nivel socioeconómico familiar. No puedo estudiar en una universidad medicina cuando económicamente en mi familia es algo pues no peculiar, es no algo no sustentable, es algo que no va a ser rentable porque tengo que cambiar de residencia, tengo que moverme horas o tengo que moverme un buen trayecto en camino. En el factor externo, entonces, debemos apoyar al chico a situar en base a eso que él anhela, qué parte de la economía familiar cuenta, los costos que esto implica en sus desplazamientos, los riesgos profesionales. Si yo soy psicólogo y no tengo un seguimiento personal, profesional, supervisiones, doy por ende que en algún momento no descarto la posibilidad de caer en algún trastorno mental. El género, desafortunadamente, en México, en algunos estados, las carreras, hay carreras donde son más guiadas u orientadas a, a la mujer, al hombre e incluso hasta la discriminación en la orientación sexual. Practicar el platicar, perdón, con un profesionista es algo que siempre va a favorecer al chico para la elección profesional. Si a mí me gusta, recuerdo yo en aquellos mis años, el interés, el amor o la pasión por la psicología, debo hacer aquí un paréntesis, en mi formación, su servidor iba a ser cura o sacerdote, estaba yo ya para terminar teología, llevaba filosofía y en esta parte de la teología, cuando estudiábamos la parte del ser humano, la psicología general, me empezó a llamar mucho la atención el ser y el quehacer de la persona del psicólogo. Y me resultó muy grato el platicar con la persona que me daba psicología, que me compartía esta materia. Fue algo muy grato porque me amplió el panorama. Creí yo en ese entonces que nada más ser psicólogo era únicamente escuchar y atender y punto. Cuando me abre la gama de las ramas de la psicología me enamoré. Me enamoré y aquí estoy. Y es algo que me gusta y que me apasiona. Por otro sentido, el hecho de checar las becas proporcionadas por el gobierno o por los gobiernos que en el lugar donde estemos radicando, existen una serie y una diversidad en apoyos gubernamentales, perdón, si esto es que va a ayudar al joven, qué bueno. Las becas CONACYT, que pueden ser una opción que permite al joven estudiar con mayor seguridad. Considerar la universidad que permite alcanzar esa meta. Tenemos un N cantidad de chicos que llegan a un nivel medio superior y necesitan truncar su carrera porque la economía desafortunadamente no le es sustentable. Tenemos otra cantidad de chicos que ingresan a una universidad pública, pero fueron o se inclinaron hacia una carrera, desafortunadamente no quedaron en la misma y tuvieron que canalizar o tomar otra carrera para en su momento a ver si podían regresar a la de inicio. Esto va a conllevar una serie de cambios drásticos en la persona del chico, en lo que decía al inicio, en el querer y en el hacer profesional. El platicar con un experto que hace un momentito
les compartía. Al definir claramente estos factores, tanto internos o externos, el aspirante puede tomar una decisión que le permita la elección al bachillerato y por ende su carrera de agrado. Hago mención aquí a Rimada, que es quien, al menos en la Universidad de Morelia, nos nos fundamentamos para en el momento de acudir a ferias vocacionales, aplicar el test Rimada para saber la aptitud del chico y después su preferencia universitaria. Y por esto es que la orientación vocacional es considerada pues como una guía para preparar a las personas en sus oficios. En México se ha generado un sinnúmero de actividades a realizar desde la educación básica, media superior y superior para elegir una carrera. Si es en la secundaria, se tienen una serie de actividades o se tiene una persona propia en este apoyo vocacional. Si hablamos del bachillerato, se cuenta con una serie de actividades donde el departamento psicopedagógico, entre otras actividades, el hecho de taller para padres, el seguimiento con alumnos personalizado, el realizar entrevistas estructuradas o semiestructuradas, la clase de orientación vocacional, que para ellos en general no es como del todo bueno, porque resulta a veces aburrido o no bien encaminado, pero que quizás tenga que ver también con nuestro enfoque o con nuestra participación, con nuestra forma de compartirle al chico. Y en la parte universitaria, como en mi caso como director, el poder compartirle al chico las diferentes ramas de la psicología en la cual puede ubicar y orientarse para el ejercicio profesional. Y cada uno de ustedes, sin lugar a duda, en sus canchas, en sus terrenos profesionales, que pueden compartir y transmitirle al joven todas las áreas de oportunidad que él va a tener para su buen ejercicio profesional. En las habilidades que son esos intereses, la facilidad que tiene la persona para aprender determinado conocimiento. Puede haber algún joven interesado en medicina, sin embargo ve la sangre y se desmaya, por ejemplo, pues sabremos que tenemos ahí una persona que le interesa estudiar medicina, sin embargo no cuenta con la habilidad. Podemos tener alguna persona que le interesa alguna parte de la ingeniería, sin embargo, en cuestiones matemáticas, pues no resulta apto. Y nuestra labor como orientadores es poder canalizar, poder orientar qué tipo de habilidades son con las que cuenta esta personita y para qué es apto. Esa aptitud que se ve reflejado en la facilidad que tiene de aprender, de hacer algo que le gusta, si la persona tiene una aptitud para la música, pues se nota en su facilidad por aprender las notas, en su agudeza auditiva, en el momento de ejecutar un instrumento sin necesidad de tener como un conocimiento específico en notas musicales, pero denota una actitud, por poner el ejemplo en este sentido. Los intereses, muy importante, las cosas que nos agrada hacer. Lo que sabemos hacer, lo que podemos y que incluye diferentes aspectos. Si me atrae una carrera, pero en esa carrera necesito ser una persona donde el trabajo en equipo es fundamental,
pues es necesario que sepas hacerlo saber al chico para que tenga en este sentido su fundamentación en los intereses ocupacionales. Los valores, que es un significado que le damos a una cosa, a un objeto, desde la visión del test de Allport, en este test de valores, donde contempla el valor teórico, estético, económico, religioso, social, y es un test que, a menos en lo particular, me ha apoyado para tener como un conocimiento general en los valores de la persona. Si hablo de el valor meramente teórico, ¿qué capacidad tiene del conocimiento, de adquirir el mismo y poder desarrollarlo? En el ámbito estético, en la belleza, en la armonía, en las cosas que lo rodean, de manera interna, de manera externa. En la parte económica, pues, ¿qué es lo que él aspira? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él pretende como tal? El valor social que se refiere a la persona, pues necesita convivir con otras personas para alcanzar el máximo y el mejor desempeño. Y en el religioso, pues las personas que centran su capacidad del lado de la espiritualidad y de la ética. Por otro lado, también en este sentido hago alusión a las inteligencias múltiples. Howard, en 1983, desarrolla una teoría en la inteligencia múltiple, donde en general él denota que la persona tenemos todo este tipo de inteligencias múltiples y se hace una evaluación si con ello decir o basarnos en un término, en coeficiente intelectual como tal, sino señala que al existir las inteligencias múltiples en el ser humano, son una diversidad y son una gama que nos van a apoyar y que necesitamos saber para el momento del ejercicio profesional. En la número 1, que es la lingüística, refiere que se aprecia con facilidad en las personas para escribir, para leer, para contar un cuento, para hacer un crucigrama. Todas las personas tenemos también el lógico matemático. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.